Corre, mi amor, corre porque lo perdemos. Ay. Tenemos 20 minutos para hacer la salida y entrada a Argentina y tomar el bus. Estamos atrasados. Porque lo perdemos. Me duele. Estamos muy atrasados. Estamos saliendo de Asunción, le calculamos mal el tiempo. El autobús sale 9:45. Falta menos de media hora. Y acá estamos entrando a la frontera de Formosa. Es acá. Buen día, oficial. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Dónde doy? Entrada de migraciones. O salida. O salida de Paraguay también. Allá migraciones Paraguay. Ah, gracias, oficial. Ahí está. Vamos. Volviendo a mi país después de tanto tiempo. Ay, Dios. Siempre una emoción. Siempre una emoción volver a Argentina. Buen día, oficial. Bueno, ahora sí, Lizana, oficialmente en Argentina. Vamos a buscar un taxi porque nos quedan 10 minutos para llegar a agarrar el bus. Sí, hermano, ¿usted acepta dinero paraguayo? Sí. ¿Cuánto cuesta hasta la terminal de ómnibus? Los dos, Sí, 150 y los completos. 150. guaraní. Eso es como $15. 150.000 sería. Los dos. ¿Cuánto tenés? No sé si ¿Cuánto tengo. tenés? Debo Rápido. tener 100.000. No tengo 150. 120 la tenés. Sí tenés. Ah, sí tengo. No, Vamos. 150. Dale. El ómnibus sale 9:45. Rápido, que ya No me apuro y lo pierdo. Acá, rápido. Ahí está el taxi. Acá nomás va. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué está Hay pasando? corte. ¿Qué? Manifestación. ¿De la CGT? Ah, Lizana, son los paros. Sí, paro. ¿Será que el ómnibus saldrá hoy? Todos los colectivos salen. ¿Sale? ¿Acá? Gracias, mi hermano. ¿Cómo le va, mi amigo? Ahí va a pagarle, amigo. 150.000. Sí, lo más rápido que pueda a la terminal, hermano. ¿Qué colectivo? Se me va el colectivo. ¿Qué colectivo tengo que Vamos a Reconquista a El Pulqui. ¿Al Pulqui? Sí, De 10:30. de ¿Qué hora sale? 9:45. 9:45. Sí. ¿Qué había? ¿Paro ahí, hermano, de camiones? ¿Qué era eso? Está haciendo un corte de ruta de la gente acá de hacer marcha, etc. ¿De marcha por lo del gobierno eso? Sí, Ah. son gente de acá nomás que hacen marcha, siempre un grupo piquetero, digamos, así como. Sí, 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 sí. Cortan las calles y eso. Sí, sí, todo el día están con la gente. Ah, ahí está, mira el Pulque. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Chao. Oh. Oh, no. Pero dice 9:45. Salida. Tal vez abre cuando viene el bus. ¿Será que llegamos atrasados? No, no. Bueno, creo que lo conseguimos, mi amor. Todavía no te doy la palma. Bueno, vamos a esperar un rato más. El señor acá atrás, que muy amable, nos informó que ya se fue el ómnibus a las 9. Así que todo lo que corrimos no valió la pena. Y el próximo sale 12:15. Una hora después. Acá están los pasajes. Mateo, Y Mateo, después de culpar a todo el mundo, ¿quién es el culpable? nosotros. Nosotros somos los únicos culpables de todo esto. La empresa es re puntual en realidad. Lo que pasa es que en Asunción es una hora menos que acá. Y nosotros no sabíamos. Entonces cuando llegamos a las 9:45, en realidad eran las 10:45. Y claro, el ómnibus ya se recontra había ido. Pero todo en realidad está funcionando 10 puntos. El Pulque, ahí estamos. Tengo nostalgia de cuando empezamos. Es Siempre que parece, pasaba algo. parece cuando empezamos, ¿viste? Hace mucho que no agarramos un bus de eso. Volvemos a los inicios, nuestras raíces, Lizana. Oh, está bueno, ¿eh?
Parece Está re bueno el bus. una nave espacial. A dormir, que es un viaje largo. Mi amor, compré 2 sándwiches de milanesa de pollo. Te quiero contar algo que me impactó mucho al volver a mi país. Primero te voy a mostrar el cambio como está, mirá. ¿Se ve ahí? Si haces así, le sacás los ceros y tenés cuánto costó los 2 sándwiches. Sí. 8.50, 2 sándwiches. Grandes son grandotes. Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando pasé la tarjeta, la chica me preguntó, ¿en cuántas cuotas quieres pagar? Y yo le dije, ¿cómo en cuántas cuotas? No, solo quiero pagar los sándwiches. Sí, pero puedes pagarlo hasta en 6 cuotas. El sándwich. Y yo le dije, ¿puedo pagar un sándwich en cuotas? Sí, me dice. Y me dijo, mucha gente lo hace. Eso es triste. Yo me quedé helado. Ahí me quedé helado. ¿Qué pasó con mi país? Seguro preguntarán, pero en Paraguay no vieron casi nada. Yo ya vuelvo, mi amor. Bueno, no pierdes el bus. No. La idea era ir a Encarnación a conocer la playa, pero Mateo Elisa en la planificación erró otra vez. Porque cuando estábamos en Asunción y fuimos preguntando ¿qué tal la Encarnación? ¿Cómo ir? Nos contaron que es más una ciudad que se activa de diciembre a febrero, porque es una ciudad donde la gente va a bañarse al río, entonces como vacaciones de verano, se llena de gente y ahora puede ser que llueva y no hay movimiento. Vamos a volver a Paraguay un día. Y bueno, seguimos el viaje. Un poquito más. Son las 9:15 de la noche y ahora sabrán el real motivo por el cual viajamos 8 horas hasta Reconquista. Y vamos a ver dónde está nuestro amigo, Lisandro. Acá está. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero bien. Míralo. Lisana, ¿cómo te va? Acá está. Mira el Nico. Me ¿Cómo alegro. creciste? ¿Lo alto ¿Vos que decís? estás? No creo. Estaba en puntita de pie. Estaba en puntita de pie para parecer más alto. Pasa que no habíamos contado nada todavía por qué vinimos acá. Pero después contamos, Nico, cuando lleguemos a tu casa y nos abremos una cerveza. Cuando vos le dispongas lo contamos. Ahí lo contamos. Obvio. ¿Quieres ahorrar dinero cuando viajas y mucho más? Yo quiero. Bueno, por eso Surfshark VPN tiene una promoción muy buena. Exactamente. Pero antes que decir qué es una VPN. Una VPN es una red privada virtual que te va a permitir conectarte de cualquier parte del mundo desde tu computadora, tu tablet o tu teléfono. Y vas a poder navegar de forma anónima y segura. Y aparte de eso, ahora viene la mejor parte, es conseguir una serie de beneficios. ¿Cuáles son esos, Lisana? Como ya dije, puedes conseguir boletos aéreos, hoteles y alquiler de auto, etcétera, más barato. También puedes ver contenido que está bloqueado en tu país, pero en otros países está disponible. Como todos los partidos de fútbol que me miro yo, por ejemplo. Proteger tus datos cuando estás online, porque eso es muy importante también. Y no sé si sabías que hasta tiene antivirus. Eso y mucho más con nuestro código MIL y este código QR pueden escanearlo y van a conseguir 4 meses extras. Pueden probarlo y si no les gusta Surfshark, en 30 días les devuelve el dinero. En la descripción del video les dejamos el link y aprovechen. Aprovechando ahora que mi amigo se vistió y está mejor, porque me dijo que lo agarré muy mal enfocado cuando llegamos, hoy les vamos a contar por qué realmente estamos acá y a dónde estamos. Porque la gente no sabe, pero nosotros estamos en el norte de La Bota, que es la provincia de Santa Fe, que es donde nací yo y donde nació mi amigo, pero no Lisana. No. Lisana es de Estonia. Y vinimos a Argentina, primero porque a mí siempre me gusta volver a mi país, y segundo, porque mi amigo de toda la vida, del alma, que fuimos al jardín de infantes juntos, a la escuela juntos, y a eso, hermano. Ya fue a Brasil a visitarme cuando iba allá. Vive acá en Reconquista, que es en el norte de la provincia de Santa Fe. Y vamos a dar una vuelta y les vamos a mostrar un poco cómo es la cultura santafesina, que es donde nosotros nacimos, donde yo nací, para que ustedes conozcan cómo es realmente la vida acá.
de un santafesino que no habla con las S. Porque la gente a mí, Nico, siempre me reta que no hablo con las S. Es verdad. Y bueno, es porque somos de acá, de Santa Fe. Cuando conocí a Mateo, yo había aprendido por internet el castellano, no, el español de España. Cuando conocí a Mateo no entendía nada. Claro. Porque, ¿cómo? Vamos. Y Vamos ahora yo hablo así y me escucho y digo, ¿por qué corto todo? Exacto. Nos comemos todas las S, no Todas decimos las ni S. una. Si pone el mapa Lisanita van a ver que yo vivo acá, vivíamos con el Nico. Exacto. Nos criamos ahí, Exacto. pero acá es donde estamos ahora. Y bueno, tenemos un hambre de perro. Vamos a comer. La sugerencia que hace el anfitrión es el plato El Gran Paraná. Plato típico de Paraná. acá. Che, ¿dije que te llamabas Nicolás? No sé. No lo dijimos. Pero Puede mi ser amigo que se no. llama Nicolás. El Y mismo. ojo porque tiene varias pretendientes ya. Así que no se pasen en los comentarios. Gracias. Vamos, mi amor. Vamos. Porque tenemos un hambre. No comimos nada todavía. Tenemos que mostrarle un poco la cultura santafesina lisana. Eso Para que parece- ella entienda. Eso parece algo que tiene mi papá en el sótano. Como algo para arreglar auto, no sé qué. ¿Puede ser? Explícale un poco, Nico, vos que sabes mejor. Porque el Nico, él en la escuela, era el chico que lo sabía todo. No sé si es así. Me parece que Mateo miente un poquito, me parece. Pero se acostumbra en algunos lugares clásicos como es este. Juro que sale. Lisana, poné la cámara ahí porque si no, no sale. Hace otra vez, Nico, lo que decías. Bueno, Él es una persona muy sabia. Él es abogado. Lo que no sabe lo inventa, igual a mí. ahí es donde exagera un poquito Mateo. Pero esto es el sifoncito de soda que en los lugares como estos, así tradicionales, se acostumbra a dar la soda de esta manera. Mira, apretale, Lisana. Apretale con ganas, dale con ganas, dale. Y pedile un vino tinto, Nico. Vamos a pedir un vino tinto. No. Muy temprano para eso. Mira cómo se come el limón en Estonia. Vos lo comés No así lo puedo también. creer. No, ni No, loco. acá no. Ni loco. Qué rico. Ahí llegó la comida. Y este es el plato típico acá, se llama Gran Paraná, es una milanesa de surubí rellena con morrón, jamón, queso y otras cosas, papas, y este es un salteado de verduras con aceite Mirá. de oliva. Es como una milanesa típica, porque en Argentina se come mucha milanesa, pero está rellena con jamón y otras cosas por dentro, y es el plato típico de Reconquista. Sobre todo porque la milanesa no es cualquier milanesa, sino que es una milanesa de surubí, que es uno de los pescados, uno de los peces típicos que se pesca acá en Reconquista y en la zona. Suave, rico. muy bueno, suave. Un pez muy suave, el sabor. ¿Sí? Para que tengan una idea de precio, un plato de estos cuesta 10 euros. O dólar. O dólares. Dólar. Más o menos para que la gente tenga una idea cómo andan los precios acá. Bueno, espero que lo disfruten, que les guste. Buen provecho. Muchas gracias. Muy bien, vamos saliendo ahora del restaurante ya. Pagamos toda la comida, miren, 38,95. Yo le saco los ceros y ya lo tengo en dólares, muy fácil. 3 personas. ¿Qué les pareció el precio? Vamos ahora a dar una vueltita por el pueblo, Sí. porque... Ciudad, Mateo, ya te digo. Ay, perdón, por la ciudad. ¿Sabes por Sí. qué? Pero ¿sabes por qué siempre digo pueblo? Es muy tranquilo. Porque a mí me recuerda un poco donde yo me crié, porque siempre, primero, acá en Argentina, las ciudades, los pueblos, más o menos, todas tienen la misma estructura, que son la plaza y la ciudad o el pueblo van haciendo todo alrededor de una plaza grande que tiene la iglesia enfrente, y las veredas son así anchas con árboles, en la mayoría de los casos. A mí me gustó Reconquista, porque es limpio, organizado, la gente recontra tranquila, amable, un pueblo lindo para vivir. Ya veo que después el video se empieza a llenar y viene un montón de gente a vivir. Se termina la tranquilidad. Ahí me van a decir, qué desgraciado este pibe. Fíjense la plaza, qué grande que es. Toda la placita, ¿ves? Sí, Y saben, nosotros con el Nico cuando éramos chiquitos que íbamos a la plaza de Humberto y jugábamos. Me Esto imagino. es muy común de acá, ¿entendés? Y algo muy típico ahora que vamos a hacer es que en Argentina, después que uno almuerza, hasta cena también, se toma un café, que es un cortado, que se pide así. Vos haces esta seña Y es y te traen un cafecito con leche.
No tenés que decir nada. Che, Nico, ¿yo era mentiroso cuando era chico? El más mentiroso, el ¿Viste? más mentiroso de Humberto. A mí, yo agradezco que esté Lisana acá al lado de Mateo, porque las cosas que Mateo me cuenta, que hacen en Estonia o que hacen en algún lugar que Hay están que viajando, descontarle un 30. Hay que descontarle un 30. Además, yo de por sí le descuento un 30, pero además, cuando Mateo me está contando algo, si es algo medio espectacular, yo la miro a Lisana y yo ya sé, ella me hace seña. Si está mintiendo o está haciendo de la verdad. Claro, hay que sacarle un 30% de todo lo que digo. Y todos Exacto. los números o indicadores hay que corregirlos. Exactamente. Fíjense que no hay mucho movimiento ahora porque es la hora de la siesta. Exacto. Entonces Acá la se gente corta. se corta, ¿no es cierto? Se va a Sí, dormir. se hace horario de comercio, se trabaja depende de qué lugar, pero ponele de 8 a 12 Sí. y después de 4 a 8. Y eso es algo muy común en el interior de Argentina. Esto, ¿sabes qué? Es un palo de lluvia. Es un árbol típico de acá, mi amor. Parece un botellón de gas. Sí, pero se le dice palo de lluvia. ¿Se le No dice sé, así? me parece que es un palo borracho. ¡Pa! Eso. Palo, bueno, era un palo. Adivina por qué le dicen palo borracho. Porque parece botellón de cerveza, ¿cómo? Claro, porque esto sería un vaso de cerveza y la rama es como la espuma. Oh, ¿Entendés? De ahí viene palo borracho. bueno. Acá tienen un ejemplo de lo que le decía hace un ratito. ¡Ah! Mirá, el abogado. El abogado Bien. me va a hacer juicio. Se van a enterar de algo que me acabó de contar el doctor Nicolás y quedé tipo emocionado. Esta ciudad tiene mucha historia futbolística y hay que decir que 70% de nuestros seguidores Lisana, gracias a Lisana, porque si fuera el canal solo Mateo no me lo miraría nadie, son hombres. Claro. Entonces muchos de ellos les debe gustar el fútbol. De acá de Reconquista era Iván Gerardo Stafusa, no lo conozco, pero era el 4 de Boca, así que... Pero a este sí lo conozco. Este es Gabriel Omar Batistuta, ni tengo que leer la placa, mirá. Jugó en la selección argentina, fue un jugadorazo. Y es de acá. Fue hasta la llegada de Messi, fue el goleador de Argentina. El máximo goleador de la selección argentina. Hasta que Messi lo superó. Mirá Gabriel Omar. Sacame una foto, Lisana. ¿Y este quién es? Comiso, el arquero de River. No lo conozco. Y acá tenemos otro, Aglioni Matos. No sé quién es este señor. Yo conozco al Batigol nomás. Este también es conocido jugador de básquet. Por Orlando Feantón. Miren, acá en Cheroga es donde el Nico dijo, sirven el mejor café de Reconquista. Exacto. Ah, mentira, eso lo inventé yo. Pero debe ser verdad. Ahí nos vamos a tomar un cortadito. Vamos. Sentados en la vereda. En la vereda como buen argentino, Lo iba a mirando el movimiento. Sí. A ver quién pasa. Estudiando el panorama. Porque cuando el Nico era chico, él se sentaba en la vereda y veía, a ver, chismoseaba, a ver Con mi quién abuelo pasaba, Carlos. chismoseaba. Oh, mira. Qué maravilla. ¿Sí? Mira, llegó un amigo más para tomar café acá atrás, en la moto. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Mirá. Ariel. Mirá, no, Ariel, como se saluda acá. No es dos besos, dicen en... Pasa que yo soy de Santa Fe también, capital. Ah, por eso. no, ¿viste? qué bueno. Estábamos haciendo el video y algo que me sorprendió acá es que la gente te saluda con dos besos. Dos besos. Acá en el norte se saluda con dos besos. Mirá Todo vos. de acá de Reconquista, Reconquista hacia el norte de la provincia con dos besos. Y qué bueno, ¿cómo te llamas? Ariel. Qué bueno está Ariel también acá, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos seguidores de Ajá, muchos países del sí, mundo sí. y Argentina Ajá. es el único país donde dos hombres extraños que no se conocen se saludan con un Con un beso. beso, exacto. Y para algunos países eso puede ser un poco extraño, pero acá es común y te dan hasta dos besos. Sí. Dale, chau amigo. Nos vemos. Adiós. Mirá qué moto, ¿eh? ¡Ah! Se nos fue el amigo. Se fue. Chinchín de café y té. Yo me pedí un té de manzanilla. De manzanela. Muy saludable. Yo ya lo sé, pero la gente no sabe que en Argentina Sí. te sirven siempre un vaso de soda con el café. Sí, Mucha gente no sabe. Sí, lo que me parece característico igual es que se ve que acá en el norte hace tanto calor que miran el vaso grande que Porque en es como Humberto un- era chiquito chiquitito así. Pero ahora ya se viene el otoño acá y hace frío. Como que no está tan caliente. Vamos a tomar el tecito y después seguimos. A ver qué nos llevará esta aventura, porque vamos a tener un momento de este video donde les vamos a mostrar cuál es la real cultura del santafesino. No solo el santafesino, sino el santafesino que vive acá. Acá y en toda la provincia de Santa Fe. Y en el norte este de la provincia cerca. Y en el sureste también. Y en el suroeste. Y de todos los santafesinos. No, hizo una ensalada bárbara, Mateo. Hizo una ensalada. Yo quería decir algo y él hizo una ensalada.
no solo va a mostrar, Mateo, lo que hace un santafesino, sino más puntualmente lo que hace un santafesino del noreste de la provincia. Pero en Humberto también lo hacían. Ah. Lo hacían en todos lados eso, no me vengas a decir. Ah, yo pensé que... Se peleaban los amigos, ¿viste? Se peleaban. Lo hacían en todo Santa Fe, Nico. Claro, ¿sabés cuál es el problema? Que yo no sé de qué está hablando Mateo. Exacto. Yo pensé que él estaba hablando de lo que vamos a hacer mañana. Yo pensé que estábamos hablando de lo que vamos a hacer mañana. Sí. Y eso lo hacen en Humberto también. ¿Qué cosa? Salir a pescar. ¿A dónde? No, ¿a dónde? Iban Si a no- pescar no- mojarrita. Mojarrita, A la no, cuneta. comparar. Vamos a empezar ahora las compras para la actividad que vamos a tener sábado y domingo. No, solo mañana, Mateo. Y esto también yo diría que es algo muy típico, no sé si de toda Argentina, pero en Santa Fe hay en todos lados. Una fiambrería. Oh, mirá qué maravilla. ¿Cómo va? Mira el queso. ¿Qué? El quesito. Qué rico olor que hay. Mirá qué rico olor, Lisana, ¿ves? Estos son los chorizos santafesinos. Mirá qué maravilla. Mira qué grande. Qué maravilla, amigo, los chorizos que tenés. ¿Sabés cuánto hacía que no había un chorizo así? Qué rico, hermano. ¿Ves, Lisana? Esos son los chorizos que uno come acá, en tierra santafesina. ¿No es cierto, amigo? Así es, esto se hace acá en ¿Usted lo hace? una ciudad que se llama Villaucampo, está acá a 80 kilómetros. Qué maravilla. Mira lo que es eso, Nico. Probá, Lisana. ¿Este sería el chorizo de cule Chorizo o seco, ¿no? seco? Eso es salame. 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 ¿Ven? Wow. ¿Está bueno? Qué rico. Y Vamos a ese, llevar Lisana, es el queso. Este es un queso Gouda, que lo hacen acá en Guadalupe Norte. También Está a de 20 Navidad. kilómetros. Probá, mi amor. Esto también es típico de la zona. Yo soy más de los quesos. Sí. Sí, Lisana es más quesera y yo soy más carnicero. Qué rico. ¿Sí? ¿Deberíamos llevar este queso, Lisana, para la picada? Sí. Nico, ¿vos sabés lo que es esto? Pan rallado. ¿Para hacer qué? Milanesa. La Lisana no entiende lo que es eso. Rebasar la milanesa. Mateo, ¿vos crees que nací en la luna? ¿Cuánto está el vino? $8 un vino, mirá. $8. Acá hay también 3,80. 3,80. Mirá. ¿Querés llevar un vino, Nico? Mira, eso es conocido, ¿no? Te voy a decir una cosa. ¿Cuánto? ¿Para mañana? Yo hablo como turista. Sí. No hablo como si estuviera acá. Sí. Pero los vinos acá están demasiadamente baratos. ¿Esto es Muy barato. conocido? Sí. 3,80. Los dos. Esto sería 3,50 €. Solo 3 Para dólares. nosotros. Sí. No existe un precio si un vino no hay. Sí. No, te juro. Bueno, es como querés- regalado. Si querés podemos llevar uno para mañana. Bueno, mira, Nico, el Mira, Fernet 9.50 Sí. en Estonia está a 16. Pero creo que acá lo fabrican Claro. Ajá. en Argentina. Exacto. Vamos a llevar uno. Esto es lomo, ¿no? Ese es lomo de cerdo horneado a las finas hierbas. Ahumado. ¿O no? Sí, ¿no? Ese me gustó más. ¿Está bueno? Sí. Tiene gusto a hierba y a sauna. ¿Qué pedazo? Pero todo. ¿Todo? Todo. ¿Este qué sería? Jamón. ¿Como el de pata negra, sí? ¿Ponele o no? Sí. ¿Sí? Ponele. Ponele. ¿Está bueno, Lisana? Este es buenísimo. Vino, Fernet, papá. Sí. Y acá creo que estamos. Sí. Vamos a buscar algunas otras cosas, pero acá estamos. Bueno, muchas gracias, un éxito. Claro, un éxito no, varios. Abrazo, chao. Bueno, tengo que decir algo. Fuimos a pagar y el dueño, ¿él es el dueño? Él es el dueño. De la Ale. fiambrería, La fiambrera. la fiambrera, no nos quiso cobrar. Absolutamente. Así que un tipazo, ni nos conoce nada. El tipo nos regaló la compra. Así Tiene una que compra muy, vengan a muy comprar grande. a la fiambrera. Acá está la dirección, Teo, atrás tuyo, mirá. Acá está, En la mirá. esquina, Rivadavia, esquina San Lorenzo. ahí está. Porque de buena onda el tipo, ¿eh? Ese es buena onda, ¿eh? Y también muy rico. Y muy rico y se nota que vende cosas de buena calidad. Solo calidad vende. Terrible propaganda le hacemos. Para que vengan Merecido, todos. merecido. El Ale un tipazo. Buen día, Lisana, ¿cómo va? Buen día. Bueno, ¿Preparado? preparada. Preparada. ¿Y vos? ¿Estás preparada? Sí. Bueno, mirá dónde pusieron la carnada, Lisana.
Adentro del balde. Uy, no se ve. No se ve porque está oscuro. ¿Listo? 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 Gracias. Arrancamos Chao. la aventura entonces hoy. Arrancamos. Empieza el día. Con Gonza al río. Ahí sí. ¿Cómo va, Gonzi? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto. ¿A dónde nos va a llevar? No sé, al Paraná. Bueno, Vamos a arrancar por ahí. Wow. Mirá, Lisana, ahí llegó. Yo tengo lo más importante, media luna y el mate. Claro. Por eso estoy feliz. Obvio, mi amor. Vos dejá que tu marido te baja las cosas pesadas del auto. Es así. Vos cuida lo más importante. Mirá, Nico, llegó la lancha. Ya tenemos la lancha. La gente ya se está empezando a enterar qué vamos a hacer. Exactamente. Todo esto hay que cargar. Todo hay que cargar. Mami. ¿Cuántas cosas se necesita para pescar? Bien, Mateo, bien. ¿Por qué todas son chiquititas las lanchas? ¿Es de pesca? Porque es de pesca. Sería incómodo que usar un yate o lanchas grandes. Sería muy Para- incómodo para pescar. Son más de paseo eso. ¿Cómo las levantan? Ah, de acá la van a tirar. Claro. ¿Y dónde está el Gonza? Allá viene, puede dejar. ¿Y el Gonza se va a tirar por ahí también? Mirá, mirá, Nico, cuidado con la cabeza, Nico. ¿Querés cruzar acá? Bueno, permiso. Mirá lo que es. Mirá cómo la calcula. Che, qué buen sistema. Lo encaja como si fuera un Lego. Claro. Po, mirá la lancha, qué máquina. Vale, Nico, acá. ¿Es verdad, Gonza, que esta lancha la ganaste en un premio? En el 2018. ¿Sos campeón de pesca? De Reconquista. En el Oh. 2018. Qué grande, loco. ¡Oh, mirá la Vos, Lisana! Mateo, arriba la conservadora te toca. Ah, ¿por qué? Y porque sí, Bueno. ¡Oh, al Nico le tocó adelante! ¡Pobre Nico, agarra todo el viento! ¡Pobre Nico! Todo sea por los amigos. ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Oh, mirá! ¿Todo bien, mi amor? ¿Sabés dónde estamos entrando ahora? A la cercanía del río Paraná, que es el río más importante de la Argentina. Bueno, ahora vamos a contar con la suerte de que agarremos algo. Ahora vamos por esa suerte. La suerte del pescador. La suerte del pescador. ¿Tú eres un hombre de suerte? Mucha suerte. Bueno, menos mal, porque tengo un hambre de león. Tengo pescado. ¿Acá qué se pesca? ¿Surubí? Surubí y pescado para comer pescado frito, variado. Con cholo, amarillo, Con cholo. patí, armado. Un poco de todo. Un poco de todo, eso es lo que más hay. Mostrá tu reel, Nico, de $60.000. Ey, dejá, así agarrado a tu amigo como talón de cartero, Como talón de cartero. Claro, porque el cartero, Lisana, Mi bolso, está todo el día acá. caminando. Mi bolso. Entonces el talón queda muy agarrado, ¿entendés? Pero hoy en día andan en auto. Es verdad. Es verdad. ¡Nos cagó! ¡Nos cagó! Los tres, boludo. Nos cagó a todos, Lisana. Mostrá, Rey, explica un poco, Nico, el reel ese. Esta es una nueva adquisición, mejorando los equipos porque Gonzalo me retaba que tenía reels obsoletos, viejos. Me dijo, si vos no te comprás un reel nuevo no te llevo más a pescar, me dijo. Ah, no cae muy lejos. ¿No? ¿Por qué? No hace falta. ¿Ahora es solo esperar? La paciencia. A ver, ¿tiene algo? ¡Ahí viene! Viene. ¡Lisana sacó! La primera en sacar. Mirá, un pescado con barba. ¡Qué raro! Tiene bigote. Hay que devolverlo. Hay que No, eso lo devolverlo. vamos a comer. ¿Sí? Eso lo vamos a comer ahora. Eso Che, qué rápido. Y ni lo sentiste, Lisana. Colorido. Ey, la primera en sacar. Bien, La Lisanita. Estonia, ¿eh? Mirá, agarró antes que el pescador profesional Gonzalo. ¿Cómo te Mira, sentís, no. Gonza? Me siento mal. Ah, vamos a medirlo. 20 centímetros. Pero qué pescado. Puede llegar a Brillante. medir hasta 40 o 50. ahí. ¿Este? 20 centímetros, mi amor, más o menos. A ver, mi amor, firmá acá gente profesional, ¿no? Estos amadores que no agarran nada. ¿Sentí pesado? Sí.
como 20 kilos, por lo menos. Es una lucha esto. Estoy luchando contra el pescado. Ah, es grande. Sí, boludo. Mateo. Claro, Mateo, vos así para adelante y Pará, es que ahora está muy eso. pesado. Esto Mirá, mirá. pesa más que vos, Nico. Sí, tenés que traerlo para acá el pescado. Ah, Mateo. Agarré un moncholo, Nico. Nico, agarré un moncholo. ¿Peleaste contra eso? ¡Wow! ¡Otro lisanita! Vamos a comer. ¡Wow! Gracias, Lisana. ¿Por qué siempre agarramos la misma cosa, Nico? ¿Y por qué es lo que hay acá? Solo eso. ¡Oh! Bien, Lisanita, ya va 2. Lisana saca todos los Nos pescados. vas a comer a todos, Lisana. No, qué genio, mi amor. Mira, encima no le gasta carnada, ¿verdad? Le Mirá, deja la carnada. y no, mi amor, no solo pescás un montón, sino que no gastás la carnada. Claro. ¿Viste? Hasta Eso ya es profesionalismo. Sí. ¿Escuchaste? Ahora, ¿y ustedes, muchachos, cuándo van a sacar algo? No, yo estoy... No, hoy no me toca trabajar a mí. Hoy estoy de guía, hermano. Hoy estoy de guía. 12 segundos después. ¡Wow! Lo tiré Mi amor. y menos de un minuto saqué esto. ¡Wow! Mi amor, eso es un moncholo blanco de 18 toneladas. ¿Cómo se agarra? Ese te echó en chucha, ojo. ¿Qué? ¿Qué es chuza? Espera, Esto, eso si te clava te hace mal. Lisana, sos re buena pescadora. Es buenísimo. Es una genia. Che, este es re grande. No es como aquellos. Vamos a dárselo que lo coma ella sola. Sí, este lo va a comer ella. ¡Wow, Lisanita! A ver, Teo. Mira. ¿Será un dorado, Teo? Este tiene como 20 toneladas. Quiere tratar de sacar como Lisana, pero ¿podrá? A ver, A ver. ahora me va No, igualar a mi esposa va a imposible. enganchar con el mío, mira. A ver, Sí. fíjate en la Ay, punta. se me enganchó. Mateo levanta, ahí está. Eso. Eso, Lisana. Ahí. Ahora sí, Muy sacalo bien. para afuera, Ahora sacalo para afuera. Ese A ver. trae pescado. ¿Trae pescado? Sí. A ver, miramos. Está re pesado. ¿Está pesado? Sí. A ver. Ahora viene un La caña moncholito, viene doblada. ¿Qué está? No estoy mintiendo. Está muy pesado. ¿Está pesado, Está Teo? mintiendo, boludo. ¿Está pesado? Pero mira, ¿por qué no sube más, amigo? Ayúdame. Sí. Ayúdame a traer. No viene. Si será grande. ¡Mirá! Cuidado, se va a ir. Pará. Se fue. No, No. vení para atrás mío. ¿Qué hago? Manguruyú. Manguruyú. Un manguruyú sacaste, Mateo. ¿En serio? Esto, amigo, está en especie. Está en especie de peligro en extinción. Ah. Eso Pero guarda que tiene chuza. tiene- Mirá, agarré un manguruzú, pero está en ¿Qué peligro vas a de hacer con extinción. eso, Lo voy a Teo? devolver. Lo vamos Sí. a devolver. Está en peligro de extinción. No importa el tamaño, hay que devolverlo. Devolverlo. Manguruyú. ¿Y acá qué se hace? Se le da un beso y se va al agua. Oh, Lisanita. Ahí vamos. Mirá Lisanita, ¿eh? Mirá por dónde está navegando Lisana. Mira, no sirve para nada. Oh, y la aprieta, ¿eh? Mira, Teo. Guarda que chocamos ahí, Teo. Ahora, dale, saltá. Saltá. Oh, el gaucho. Yo es todo un costero, Mateo, ya. Acá estamos en la famosa ranchada, que es donde vamos a fritar el pescado, comer un frito y también tomar un fernecito, relajar. Ahí tiraron la caña para ver si agarramos algo más. Cantamos unas canciones. Cantamos unas canciones, tocan la guitarra, o sea, acá es donde hacen la ranchada, Las ranchadas, se dice. que sería como un rancho, pero Un camping, pequeño. donde hacemos el Un campamento. camping, podría decir. exacto. Y acá se pueden encontrar animales como por ejemplo monos, el carpincho y también hay víbora y puede haber yacaré. hasta cocodrilo. Yacaré. Yacaré. Se llama yacaré. Ahí está. Ahora lo que estamos haciendo es prendiendo el fuego para hacer el famoso frito que le dicen acá, que sería pescado frito en realidad, pero que lo hacen con grasa de chancho. En vez de usar aceite, le ponen grasa porque dice que así absorbe menos la... Y queda un mejor sabor. En realidad lleva grasa y aceite. Las dos cosas. Las dos cosas. Ahora ponemos grasa y después le ponemos aceite. Le va bastante aceite, ¿eh? Tiene que sumergirse en aceite. ¿Es calórico esto? Todo dietético, Teo. Dietético. Lisana, Sí. más tradicional que hacer esto
Sí. En Santa Fe no hay. Estás viviendo la cultura santafesina de mi provincia en su máxima expresión. Qué bueno. Pero ¿Qué te parece, mi amor? Pero falta algo. ¿Qué? La música. Es La verdad. música está en la lancha. ¿Y sabés qué es lo que falta? Que el Nico te toque. Para que podamos, Nico, hacerle conocer la cultura de verdad santafesina. Tenés que tocarle una cumbia santafesina, Eso. Los Palmeras. No, voy a cantar un chamamé que habla del río Paraná, que es donde estamos. Dale. Una canción que describe. Y eso, mi amor, ahí vas a vivir la Sí. cultura de nuestra provincia. Qué bueno. Tiene que hacer burbuja. mirá. Ah, mirá. Sí, Nico. ¿Falta un poquito? Lo cortan todo en pedacitos chiquititos, mirá. Yo pensé que lo iban a fritar entero, pero no. Es como bocaditos. Porque aparte el Teo se come con la mano. Ahí está el pescado ya cortado y condimentado, mirá. ¿Qué le ponen? Alicante. Mirá la Lisana ahí, no hace más nada. Yo pesqué y trabajé duro. Es verdad, para es que verdad. coman. Ella pescó. Ahora, Vamos a comer. Ahora gracias. ponelo al Nico ahí a cortar el chorizo que no hizo nada Me hoy están todavía. haciendo laburar. El Nico no agarró ni un pescado. ¡Esa! ¡Levanta temperatura! ¿Por qué? Porque cayó un poquito de aceite. Ah, acá está la picada del amigo. Del Ale. Pero en la tienda del la Ale. fiambrera. La fiambrera. Él. Acá está la picada de la fiambrera. Mirá lo que quedó. Miren este queso. Queso agujereado. Cuanto más grande el agujero, mejor. Recuerden eso. ¿Cómo está el queso, mi amor? todo muy rico. Yo lo corté. Bondiola, lomo, chorizo y 3 tipos de queso. Yo corté Bondiola, todo. lomo, chorizo. Acá están los 3 tipos. Salud. Fernet. Y ahí, Más argentino y más santafesino que esto no se consigue. dentro de un rato viene el pescado y vuela. Los interrumpo un minuto. Ya está listo. Acá está. Mira, Ahora entiendo por qué necesitaban una caja. mira qué Claro. curioso. Para que el aceite se seque ahí. Muy rústico me pareció. Muy rústico. Pero tipo... a comer. ¿Querés probarlo, mi amor? ¿Y eso para qué? Eso lo tochás así, lo mojás al pescado, agarralo, lo pones acá y después comes. Esto es mezcla de limón, Limón, y sal, especies. pimienta y condimento para pescaditos. Pero con la piel se come. Todo. El famoso frito de Reconquista. ¿Qué tal es? Crocante. Con el limón le da sabor. ¿Le da sabor? A ver, el Gonza, yo quiero saber el Gonza qué va a decir, porque él es tipo chef. Mirá, ¿Así? mirá cómo hace el conce. Ah, no, el Gonza sabe cómo revolverlo. ¿Qué tal, Gonza? No más rico el islo. ¿Está rico? Sí. Y es pescado fresco, ¿no? Recién sacado. Ey, punto caramelo. Punto caramelo. ¿Punto Gracias, caramelo? Gonza. Por favor, a sus merced. Gonza, lo voy a probar y A después su te salud. agradezco. ¿No tiene espina esto? En el Sí. medio. En el medio, En el tenés medio. que. Claro. Con el limón está bueno. A ver. Gonza, ¿qué es esto, amigo? Eso, ¿Qué es lo que te esto? dio tu mujer de comer, amigo. Nos dio de comer Lisana. Ella es la que sacó el pescado, Teo. Uh. Lo dejaste en claro eso, ¿no? Gente, no lo voy a decir para no hacerme el que solo quiere agradar, pero esto está riquísimo. El gusto del pescado frito con la grasa de chancho y ese toque de ese limón con especia que le pusieron está realmente espectacular. Y acá coronamos con una chacarera de mi amigo Nico para terminar de degustar esta delicia. Una música santafesina para que conozcan un poco más de la cultura de nuestra provincia. Si yo digo verdad que usted no piensa en el camalote, Mateo y Lisana comiendo pescado en el Paraná. ¡Adentro! ¡Woo! ¡Yuhu! Gracias, Nico. A ustedes. ¡Ah! ¡Qué grande! Ahí va la segunda tanda, mirá. O sea, tiene que haber sido así una caja. Sí, ese es el secreto, la caja. El secreto es la caja, ¿eh? Para mí es el sabor, es lo que le da el sabor. Lisana mira y dice, ¿qué? Bueno, estamos acá ya en el último pedazo ya del Esperá, pescado. permiso. Se fue todo, ¿eh? Salió Se rápido, fue ¿eh? todo. Estaba muy rico.
¿Estaba rico, Gonza? Muy Espectacular. bueno está. Pero yo le quiero pedir algo. Decime. Por favor, que Lisana me halague la pesca en su idioma natal. Ah, sana. Estamos acá pescando. Tänä käisimme Santa Fe's kalal ja tegime grillitud kala ja see on nii maitsev. No entendí una. No es un idioma muy fácil, amigo, para No, nosotros. ya estoy viendo que no. Cañá, Nico. Despacio, tranquilo, caña fuerte, no. Chicos, no, tranquilo. Dale pelea. Está peleando. Están peleando. No sé de peso. Filmalo. Creo que agarraron un surubí. Es uno de 28 kilos, Nico. Esto sigue, no se terminó. Seguimos pescando. ¡Oh! ¡Aflojar la estrella, Nico! ¡Wow! ¡No! ¡Mirá lo que es! ¡Wow! ¡Boludo! ¡Un surubí! No, poneme el aceite otra vez, vamos a comer. ¡No! Si querés lo medimos. Wow, medilo. A ver. Un patí. Mirá lo que agarró el Nico. ¡Qué desgraciado! 60. ¡No! 75 centímetros. 75. 70. 70 centímetros. Casi un metro. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Esa! ¡Esa! Casi lo devuelve, Nico. No, mirá, qué suerte, amigo. No es suerte, es éxito. No, pues ustedes me trajeron la suerte. Sí. Esta pieza se la dedico a mis amigos Mateo y Lisana en agradecimiento de haber venido acá y que vean toda la riqueza que tiene nuestro hermoso río Paraná. Gracias, hermano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero Pero este que se está puede en el comer. límite que si se come o no se come. Claro, puede ser grande. Sí. ¿Qué pasó? No, lo vamos a devolver porque es muy grande. Y si es muy grande, se devuelve. Vamos juntos, Nico, lo hacemos juntos. Va a agarrar adelante. Guarda con las chuzas, lo único que les pido. ¿Y ahora? ¿Soltá? Va, porque, mirá. Y ahora tenés que estar así hasta que... ¿Por qué? Y que agarre de fuerza, que se... Porque él necesita como se oxigena. oxigenarse, exacto. Ah. Quiero contar algo, Lisana, antes que se lo largue. El patí, si es muy grande, él lo largó. Le dije antes que lo suelte, Él iba lo a largó. contar No me dejó. y lo largué, Nico. Él iba a contar algo y lo largué. El patí, Lisana, si es muy grande, tiene mucha grasa Sí, y no es rico para comer. bueno. Y ante la duda, como es bastante grande, preferimos que quede vivo y que se siga reproduciendo y Claro, no porque matarlo. ese patí va a dar un montón de cría para el río. ¿Entendés? Acá llegamos a nuestra última parada del día, que es la isla de los monos. Acá tenemos un mono al lado. No, este el mono. Este es el complejo de Es islas. un Erectus nicolasis. Ay, Este es el complejo de isla de la municipalidad que se Exacto. está por inaugurar, está muy breve, van a hacer un comedor, tiene Oh. toda energía renovable ahí, todos unos paneles solares que van a alimentar de energía el Esto es lugar. todo nuevo. Y acá Está pronto. se pueden ver monos, dijeron. Yo no sabía, yo no me imaginaba que aquí iba a haber monos, porque está re fresco el clima. Yo tampoco sabía que en Reconquista había monos. Vamos a ver si vemos los monitos entonces. Yo estoy comiendo el fantoche cuádruple, mira. Cuádruple. Mira Antes era hasta- triple sabor. Mira dónde llegaron. A mí los haters me decían fantoche y triple sabor, me decían, Nico. Te juro, sos un fantoche, me decían, triple sabor. Ahora salió el cuádruple. Así que me van a decir fantoche y cuádruple sabor. Isla de Y las islas del Jaucanigás. Jaucanigás, es una palabra Y acá indígena. tenés el lugar, Teo, este es el sendero que hay. Ah, los off. No trajimos los- Vamos rápido porque los mosquitos nos van a volar acá. Miren el pantano que hay acá, todo verde, musgo. Vimos dos monos, pero están lejos. Gigante eran a ver los si nos monos. acercamos. Eran más grandes que el Nico. Pero, ¿Qué hacían? Se están rascando. Sí. pero vamos a ver si los podemos ver más de cerca. Mateo, los monos hacen lo mismo que Mateo, Lisana. Se rascan. Igual que Mateo. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Lo curioso de todo esto es que es gratis la entrada, no se paga nada y está muy bien hecho. Está bien armado.
Ay, Uy, mirá. ay. Ahí está. Ese es un macho. Ese es un macho. Uy, me voy a... Che, son grandes, boludo. Epa. Está enojado, chico. Está enojado. ¿Qué es un mono tití? Mono carayá. Escuchen, chicos. Yo no sabía que en Argentina había mono, para empezar. No sabía. Foz de Iguazú, pero es caluroso. Pero en Santa Fe. El macho es negro y la hembra es marrón. Escucha cómo hace. Mira cómo come. No sé si en la cámara se va a ver. No tiene zoom la cámara, pero ella le puede dar en la edición. ¿Me está comiendo, ves, Teo? ¿Sí? Está mirando, ¿eh? Sí, nos mira. Bien, Bueno, ya vimos los monos. Pescamos. Comimos. Lisana conoció como nunca lo que es la provincia de Santa Fe. Pudo vivir lo que realmente es vivir en Santa Fe. ¡Au! Me picó otro. Así que por acá vamos terminando. Acá está el Nico. Acá está el Gonza. No, ir al muelle para no que quedas parado, Mateo. Allá, vamos al muelle para que no agarren los mosquitos. No Acá quedas están todos los parado. mosquitos, no te quedes parado, Teo. Allá no hay más. ¿No hay más? Sí. Por acá vamos terminando el video. Un beso. Si les gustó el video, suscríbanse. Dejen un comentario. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Yo quiero agradecerles a ustedes por venir y Bueno. por compartir este momento y este espacio tan lindo. Con Gonza estamos muy felices de haberlos traído. A ver, que nos puedan conocer. el Gonza no dijo nada, Nico. ¿Vos, Gonza, qué Yo ibas a decir? únicamente quiero agradecerles por mostrarle al mundo Sí. lo que realmente es Reconquista y todo lo que tenemos acá. Así que, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Gracias. muchachos. Un beso grande y nos vemos la próxima. Chao.